entre el que vol dir un autor medieval al parlar del Grial o al parlar del rei Alfonso, en Fortes, serà una fórmula que ens explicarà per què, entre en Fortes i el rei Arturo, i la interpretació que ell dona als textos, no?, de l'època, que alguns autors, molt pocs, s'han atrevit a fer-ho, i ell, més atrevit que tots ells, ha anat més allà. ¿Vale? I en aquest sentit, doncs, des del meu punt de vista i de company i de seguidor seu, doncs la meva admiració. És molt atrevit el que fa, però bueno, del món també dels atrevits. ¿Vale? I en aquest sentit, doncs, per la nostra part, benvingut a desenvolupar aquesta hipòtesi que desenvolupes en el llibre. ¿Vale? Des de l'any 13 va ser autor d'un blog d'internet, el Maestrazgo Templario, que donaria peu al llibre primer que va treure, i cal dir que ell està admirat perquè tot i que una cosa que pareix que de minories, a aquest blog l'han entrat ja més de 500.000 visites. No? I ara, doncs, part del que està gravant avui, suposo que també ho penjarà a aquest blog. Ha intervingut en programes de ràdio de manera específica en aquests temes, de televisió, en el programa específic també de Cuarto Milenio, de televisió, de la Televisión 4, Televisión, en Espacio en Blanco de Radio Nacional d'Espanya, ha intervingut en investigacions de revista i publicat en Año Cero i en la revista Enigmes. Vull dir que no pare, és jove i amb moltes ganes, però en un molt específic, molt concret. A més d'investigador o d'inquietud cultural que lleva damunt des de fa molt temps, divulgador sobretot. Ell diu que assistia a conferències en quan jo li vaig dir si vols vindre se va apuntar de inmediat, claro, esto es lo mío, gracias Joaquín por a la asociación por invitarme, ¿no? Ja va vindre l'any passat i ens va parlar del Santo Grial. Avui no té més remei que fer alguna menció perquè per parlar d'Amfortas, per parlar del rei Arturo i la taula redonda també ha de passar pel Grial. I en aquest sentit faràs una petita passada. Sergio, benvingut a Categoria, al Montcà, a aquest fantàstic públic que tens avui, infants teus, tots. Benvingut, Sergio. Hombre, claro. Buenas tardes a todos y eso, sobre todo gracias por invitarme, por darme este espacio y la oportunidad de explicarme y de haceros una pequeña presentación de esta pequeñita obra que es una autoedición que se llama Amfortas, el Artur hispánico, en el que eso hago esta propuesta que dice Joaquín que es arriesgada, que no pretende ser histórica ni historicista, sino que vamos a ver cosas que están bien documentadas y textos que existen desde hace mucho tiempo, textos tradicionales como son los cuentos del Grial o el Caballero de la Carreta, que son obras de arte universales. Vamos a hacer ese juego de comparación y vamos a hacer ese viaje. Yo si, por ejemplo, hoy a Joaquín dijéramos todos que nos meteríamos en un minibús y le digo, oye, Joaquín, vamos a hacer un viaje y te voy a llevar a Camelot, ¿no? Joaquín lo primero que me diría, dice, hombre, esto es una asociación cultural y aquí no pretendemos engañar a ninguno, ¿no? Camelot en principio no existe y es solamente fruto de la fantasía, ¿no? O sea, que me llegas en un autobús hasta enseñarme ese lugar fantástico, pues hombre, te lo agradecería, pero no me tomes un poquito el pelo, ¿no? Entonces, para conocer esta ciudad fantástica o fantasiosa en un principio, vamos a conocer un poquito sus inicios y a adentrarnos en ese mundo fabuloso y fabulado que es el mundo del rey Arturo, ¿no? El que todos conocemos. No tener esa imagen idealizada, la imagen que más o menos todos hemos conocido, una imagen
mundialmente conocida del rey Arturo. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas un poco de la arturología, que es una, así la llaman los ingleses, que son más, tienen un deporte en buscar Camelot y en buscar griales, es casi una, hay libros a montones sobre hipótesis de dónde está Camelot, hay es como un deporte nacional, en Inglaterra es un deporte nacional. La literatura artúrica abarca un periodo amplísimo que va desde las primeras menciones, escuetas menciones de un personaje que se llama Artus, ¿no? Que parece que estuvo en una batalla contra los sajones en la batalla de Camlan, ¿no? Esas primeras menciones escuetas aparecen en el siglo V, ¿vale? Están escritos en galés y no se sabe mucho más de ese personaje. Ese personaje se parece más al San Jorge que aparece en las batallas y vence. Pues es ese tipo de frases. Hay frases como que esta es una recreación de una de esas frases que dice: llevando el escudo de la Virgen, estuvo luchando 3 días y 3 noches y ganó la batalla, por ejemplo. Eso es una mención, pero no se dice nada más. Son menciones muy cortitas y en textos históricos, textos que se toman más como poemas y como tradiciones orales que como, porque cuando lo buscan en la historiografía no encuentran nada. A partir del siglo XI, y ahí tenemos unas fechas aproximadas, 1136, 1134, se construye un personaje alternativo, que se construye este otro personaje que veíamos. El rey se convierte en un rey. Todo lo que conocemos, rey, tabla redonda, sus caballeros, los castillos, Camelot, todo eso nace a partir del 1134. Antes de eso no hay nada. Y a partir de 1134, 36, hay alguien que lo pone, una obra de Godofredo de Monmouth que se titulaba Historia Regum Britanniae, esa historia de los reyes de Britania. Se le da corporealidad, de alguna manera se le viste a este Arturo del que no se conocía nada. Entonces, todo lo que conocemos viene desde entonces, se construye en pocas décadas, esas historias se expanden en toda Europa, los trovadores, sobre todo Chrétien de Troyes, terminan de conjugar este mundo, llegaría hasta el siglo XV, cuando Thomas Malory, en La muerte del rey Arturo, recompondría todo esto y haría lo que es el canon normal, que es la muerte del rey Arturo, que es de la que toman todas las películas y en la que ya se conjuga todos esos caballeros, todo ese mundo, ¿no? Todos esos personajes que habían nacido, pues eso, a partir del siglo XI, tienen la explosión. Son dos caras de una moneda, para explicarnos, a ver, sencillamente. Es como, tenemos a Vlad Tepes aquí una fotografía, ¿vale? Este es un caballero de la época medieval, un señor de Transilvania, que en absoluto bebía sangre, ni en absoluto, o sea, la imagen de Drácula se comienza a creer a partir de un libro en el siglo XIX. O sea, no, son dos caras y creemos que es la misma, pero no, hay un cambio radical. Pues algo así ocurre con el personaje de ese Artus, ese Dux Velorum, que se cita antes, a ese rey Arturo que enamora a toda Europa, que empiezan a hacer cantares y que se extiende, ¿no? Se empieza a escribir los primeros textos en francés, se abran para hablar de estas cosas, los primeros textos en alemán nos hablan de este personaje, y se ha intentado hacer muchas localizaciones de quién es este rey Arturo. Yo lo pongo aquí alegóricamente porque para mí lo que han hecho es un poco como los Monty Python. Los que han intentado hacer este trabajo, estas dos fases no las diferencian claramente, las mezclan. Entonces, pues si en un momento se cita Camlan en un texto del siglo VI y luego aparece Camelot en poemas del siglo XII, intentan buscar que Camelot tiene que estar cerca de Camlan, ¿no? O sea, no hacen una barrecha, una mezcla, ¿no? Un poco sui generis para intentar identificar este personaje. Tienen a 6 o 7 personas. Por ejemplo, hace poco, en los años 90, salió King Arthur, una película de Hollywood, la verdadera leyenda. Bueno, ¿qué tienen físico para decir King Arthur, la verdadera leyenda, ¿no? Hollywood. Pues bueno, lo que tienen es una estela que se encontró en Croacia en los años, creo que en los años 70, ¿vale? En la que es una estela de un caballero romano que vive como romano y muere como legionario romano, y en el que se cuentan sus hazañas. Entonces se le cita y se pone como Artorius Casto, y en la lápida, en latín, se cita un poco sus batallas y se dice que estuvo guerreando en Inglaterra. Entonces esto lo cogen los historiadores, entre comillas, ingleses, y dicen, aquí hay un Arturo que estuvo en Britania
en el siglo V, aunque la lápida se encuentra en Croacia, o sea, ese señor iba donde le mandaban, como un legionario más, lo encuentran, ya hemos encontrado al rey Arturo, ¿vale? Y tachan mágicamente, se hace un libro, se publicita, se hace una película de Hollywood y ahora ya se mezcla todo. Ahí se ven sus caballeros, se ve no sé qué en la película y dicen el origen de la leyenda. No, el origen de la leyenda no. Yo no me baso en nada, sino hay un texto que no conoce nadie, no está traducido ni al castellano, de un medievalista suizo que se llama André de Mandas, que escribe Le Roman du Graal originel. O sea, este señor hace un análisis entre los primeros textos que hablan del Grial y el contexto histórico de los Pirineos en el siglo XI. Y acaba argumentando, es un experto en literatura medieval, acaba argumentando que la estancia del cáliz en San Juan de la Peña fue el sustrato que generó la leyenda griálica del siglo XII. Para eso hace unas identificaciones y entonces habla de los apellidos honorarios, de los sobrenombres que se les daba a las personas. Entonces, uno de los sobrenombres con que se conocía a Alfonso I del Batallador, que se hacía llamar Alfonsus Totus Christianarum Res, Anfortius, sería el Anfortas que aparece en las leyendas. Yo voy un pasito más allá, yo digo, este Anfortas es el generador de todos los relatos posteriores, ya siempre digo, a esta historia de Regium Britannica, a este siglo XII en el que hablan de un rey legendario, ¿no? Entonces yo digo que no solamente lo circunscribamos al romance del Grial. El romance del Grial es una obra de Chrétien de Troyes, 1180 o por ahí se escribe. Esta es una réplica de una imagen del Santo Cáliz y identifica a uno de sus caballeros, a Rutru III de Val-de-Perche. Este Alperch, este medievalista alemán, dice que sería Perceval. Para argumentarlo, sostiene que la relación que hay entre este caballero Rutru III de Perche y Sancho Ramírez de Aragón, con la relación que se dice que tenía Perceval con los personajes que aparecen en la leyenda, es la misma. Me explicaré. Rutru III de Val-de-Perche, una tía suya, se casó con Sancho Ramírez. Entonces, a lo largo del cantar, por ejemplo, se encuentra, cuando baja del castillo del Grial, a una dama que le dice que es su tía. Entonces, identifico a esa dama como doña Sancha de Aragón, que era hermana de Sancho Ramírez y tía política de Rutru, y que era abadesa de Santa María de las Sorores en Jaca. Entonces, Santa María de las Sorores, este caballero, pude encontrarla allí y tenía una prima, una tía al lado del castillo del Grial, o sea, coincidiría. También nos habla de un rey pescador, ¿no? Que lo identificamos como el rey Anfortas, el rey Alfonso I el Batallador, que le dice que ese pescador que había visto antes es primo suyo, y efectivamente era hijo de Sancho Ramírez, es el tercer hijo de Sancho Ramírez, Alfonso I conocido que luego ya reinó como Alfonso el Batallador, y no conforme con eso, en los andares a lo largo del poema se encuentra con un personaje que es un monje que le dice que es su tío, no era su tío, era su primo, pero bueno, no, en cierta manera, pues al ser monje se le agranda un poco, y entonces encuentra que dice que es monje, y teníamos a Ramiro II, que es otro tío suyo que era monje. O sea, la relación entre Rutru III de Val-de-Perche y el personaje Perceval, el Perceval escrito por Chrétien de Troyes, en el primer cantar que se habla del Grial, nos permite identificar el Grial como el objeto que acababa de ver en San Juan de la Peña. Entonces yo digo, si esto es el Grial, hay otro texto menos conocido de este autor, de Chrétien de Troyes, que se llama Chrétien de Troyes, el caballero de la carreta, que lo escribe unos años antes, 1160, que es el primer lugar en el que se cita esta ciudad, Camelot. Entonces yo hago un juego. Voy a ver si lo mismo que ocurre con el Cantar del Grial lo podemos conjugar con el caballero de la carreta, a ver si encuentro similitudes. Encuentro unas cuantas similitudes, que es lo que, entre esas, que es lo que ha hecho el libro, que explico más detalladamente en el libro. Entonces vamos jugando entre realidad y ficción, entre este rey Arturo y Alfonso I Batallador. Se cuentan que Camelot estaba al lado del Grial. Hay algunas versiones del Grial en la que se cita en un verso Camelot, ¿no? Entonces sabemos que hay una ciudad que se llama Jaca,
que se conocía como chaca, que en francés antiguo, para hacer un diminutivo, sería el elot, para hablar de chaca se llamaría chacalot, la primera chaca. Chacalot, la primera chaca, sería el seudónimo que se convertiría en el camelot. Es el lugar cerca del Grial y que es la capital de un reino. O sea, podría ser, ¿no? Sería factible. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta el Grial. En el cuento, bueno, vamos a empezar por la historia. 1109, creo recordar, se casan Alfonso I el Batallador con Urraca I de Castilla. Este matrimonio, ¿vale? Al comienzo nos cuenta la crónica de Sahagún, que se separan los dos cónyuges poco después de tener matrimonio. Alfonso I se va a convencer un poco con la espada al resto de vasallos de Castilla de que él es el rey, mientras que Urraca viaja hasta Jaca, ¿vale? Y a un poco a venirse con todos los caballeros de Aragón, ¿no? Entonces esa es la corte que nos cuenta la crónica de Sahagún. En la crónica de Sahagún nos cuenta exactamente que hubo un problema, y es que doña Urraca liberó a una serie de rehenes que Alfonso I el Batallador tenía precisamente en Jaca, ¿no? Y esto es una cosa que está contada en los textos, en las crónicas. Entonces Alfonso I se entera de que ella ha liberado esos rehenes bajo pago, o sea, era una manera de conseguir la reina de Castilla liquidez, dinero. Entonces Alfonso I tiene que volver a todo cabalgar hasta Camelot, hasta Jaca, ¿no? Y en el cuento del Grial de Chrétien de Troyes nos dicen que el rey vuelve a Camelot y que allí aparece un personaje en una sala diciendo que solamente la reina puede liberar a unos rehenes, ¿no? Entonces, eso comienza lo mismo, el comienzo del cuento, y esto, hay una reina que solamente ella puede, edulcoradamente, puede liberar a los rehenes. Entonces, ahí comienza, ¿no? Yo empiezo a mirar, yo no conocía esos datos, empiezo a mirar y digo, jolines, empiezo a tirar del hilito, oye, esto tiene visos de ser real. ¿Qué ocurrió cuando Alfonso I el Batallador se entera de que la reina ha vendido esos rehenes, bueno, ha cobrado la recompensa? Pues que se enfada, entra en cólera y, según nos cuenta Jiménez de Rada, la apresó y la mantuvo presa en el castillo del Castellar. Es un castillo que está al lado del Ebro, un lugar de esos espectaculares que tenemos perdido por allí, junto a una cortada espectacular y una zona del Ebro pues muy abandonada y de muy difícil acceso aún hoy en día, ¿no? Entonces ese es lo que ocurre históricamente. ¿Qué ocurre en el Cantar? Que un personaje que llamado Malayén, el trovador intenta edulcorar el asunto, Malayén, o sea, es una mezcla de francés antiguo muy cercano, Malayén es mala gente. O sea, lo que está haciendo es creando un personaje para que la cosa quede un poco edulcorada. El que actuó como Malayén fue Alfonso I el Batallador, que es el que mete como rehén a Urraca en este castillo. Entonces, ¿qué nos cuenta el trovador? El trovador nos cuenta un pasaje bastante fantasioso a primera vista, que es que un caballero va a rescatar a doña Ginebra, a la reina Ginebra. Recordemos que Urraca era de la familia Jimena, o sea que ya Jimena y Ginebra tampoco están tan lejos. En Europa los conocían como los de la familia Jimena, igual no conocían su nombre propio, pero conocían bien su blasón, su casa. Llega a un río caudaloso que tiene que cruzar para encontrar a la dama. Y efectivamente, el Castellar está al lado de un río caudaloso, el Ebro, y se encuentra un problema, que es que hay que cruzar el Ebro. Entonces el trovador nos lo dice, nos explica cómo el caballero intenta cruzar ese río. En primer lugar, intenta cruzarlo por barca, pero le dice que no puede cruzarlo con barca porque si no le tiene que vender su alma al barquero. Y efectivamente el Ebro en esa zona era navegable en esa época, y uno de los modos de cruzar el río era ponerte en manos de un barquero, el barquero seguía la corriente y te llevaba hasta el otro lado. Pero dependías de la pericia del barquero y en cierta medida vendías un poco tu alma al barquero, porque era una maniobra arriesgada y tenías que saber qué barquero sabía hacer eso, porque no en todas las partes se puede poner la barca, o sea, entonces el caballero dice que no quiere entrar con el caballero, Luego nos dice de que
para cruzar el río había un puente que llama el Puente del Agua, en el que había más agua por arriba, tanta agua como por arriba como por abajo, algo así explicaba. Entonces, eso que nos está diciendo, que había un vado muy peligroso, en el que los vados eran zonas de un poco menos de profundidad, que un poco cuando había poco caudal se acondicionaban un poco y entonces se podía pasar con un poco de agua por encima. Entonces, es justo lo que nos dice, hay un puente que le llama el Puente del Agua, en el que hay agua por arriba. Y efectivamente, para cruzar desde un lado a otro de la orilla del Ebro, había vados documentados y que explico en el libro. Finalmente, el caballero cruza por lo que llaman el Puente de la Espada. Una cosa así que explica así, que era un puente súper peligroso bueno, nos lo relata así. Y efectivamente, justo al castillo del Castellar, justo enfrente, hay un modo de cruzar, existía un modo de cruzar, que eran las barcazas medievales, los pasos de barca, que conocéis todos en Ebro, que son tradicionales desde época remota. Esos pasos de barca funcionaban clavando dos grandes piezas de madera o de hierro, si se encontraba acero, del mejor acero que tuvieran, se clavaban, o dos árboles fuertes, se clavaban, se ataban dos maromas y una persona cruzaba por el Ebro encima de un barco y estirando la cuerda, ¿no? Entonces, para mí que eso es lo que se describe como el puente de la espada, ¿no? Entonces, efectivamente, junto enfrente en Torres de Berrellén, que es un pueblecito pequeño, me encuentro que hay un pas de barca de estos. Todavía aún existe, este está moderno, pero existió uno en época medieval. Entonces, parece que el trovador lo que está contando es que el caballero está haciendo precisamente, nos está contando cómo se podía cruzar el Ebro en esa época y efectivamente hay o sea, la imagen coincide plenamente, ¿no? Entonces hay que identificar a este personaje, quién es este Lancelot, ¿no? Quién es este caballero que arriesga su vida para conseguir a su dama. Tenemos en los anales un caballero que fue uno de los amantes de Doña Urraca. Doña Urraca tuvo varios, con los que tuvo finalmente hijos, que se llamaba Pedro González de Lara. Pedro González de Lara, una de las familias más poderosas de Castillo. Las crónicas oficiales no nos dicen quién rescató a Doña Urraca. Jiménez de Rada nos dice que fueron caballeros de Castilla, pero no nos identifica el nombre de este, y yo propongo que este señor pudo ser uno de los que intervino en esta huida de Doña Urraca del castillo del Castellar. ¿Y por qué lo identifico como este personaje? Aquí tenéis la imagen de Lancelot, es una imagen idílica y idealizada, ¿no? Pues en Lancelot es ese Lara, Lancelot sería esta analogía que propongo. ¿Por qué propongo a este personaje? Porque en el Cantar ocurre algo muy extraño. Desaparece la figura de Ginebra y el Cantar nos dice que pese a toda esta infamia que se había ido con su mujer, con Ginebra, el caballero vuelve a las huestes del rey de la tabla redonda y es más, se enfrenta en un duelo a caballo contra el hermano de Malayén y así acaba el Cantar. El caballero que se había ido con la mujer, con la reina, con la mujer del rey, vuelve a la tabla redonda pese a todo y gana al caballo y se enfrenta en un duelo épico que se aparece en todas las películas a este Malayén y así acaba el Cantar. ¿Qué ocurrió con Pedro González de Lara? Pedro González de Lara tuvo unos hijos ilegítimos con Doña Urraca, incluso Urraca parece que murió dando a luz a uno de estos hijos, que luego dirían la estirpe de los Furtado, porque se les hurtó su derecho al trono por ser hijos de reina, ¿no? Y se enfrenta a los de Castilla y vuelve a las huestes de Alfonso I el Batallador, y lo tenemos localizado en el asedio que Alfonso I el Batallador, 1134 creo que tiene en Bayona. En Bayona, Pedro González de Lara se une a las huestes del Batallador. ¿Qué ocurre en Bayona en este asedio? Pues que alguien le dijo una impertinencia, un conde tolosano le dijo una impertinencia a este Pedro González de Lara,
y mientras estaban haciendo un asedio que duraban mucho tiempo y la gente les daba tiempo incluso hasta hacer esto, hizo un torneo en el que estaba presente Alfonso I el Batallador y que, al contrario de lo que nos dice el Cantar de Gesta, lo perdió. Pedro González de Lara muere en un torneo defendiendo al Batallador, pese que había huido con su esposa. O sea, que es algo tan extraño en los cantares de gesta como lo es hoy en día, que nadie se explica por qué, pues porque viene de este hecho, no es extraño, ¿no? Que vuelva había cometido adulterio flagrante y el adúltero va a la tabla redonda. ¿Y qué ha pasado? Suena raro en el cantar, suena raro hoy en día y sin embargo en la realidad de estos hechos se comprobaba de que fue así, de que por intereses se unió en las huestes del Batallador. Aquí en un principio, cuando me doy cuenta de todo esto, digo, hombre, aquí tengo un problema. Tengo un problema un poco gordo y es que este cantar se escribe en Champaña para una condesa y que en el prefacio del cantar la condesa dice que tiene muchos deseos, María de Champaña, tiene muchos deseos de que esto se verse, de que este cuento que ella le cuenta se convierta en poema, ¿no? Y digo, ostras, eso ocurre unos 80 años, no menos, unos 50 años después de estos hechos. Y digo, jolín, como no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces me pongo a buscar ahí, siempre me acordaré en la biblioteca, a repasar libros, no sé qué, no sé cuántas, porque no soy historiador de carrera y estas cosas me cuestan. Y hasta que descubro que ahí había una condesa, una hija de Alfonso II el Batallador, no, de Alfonso VII de Castilla, que la casan con Felipe VI de Francia, que era Blanca de Castilla. Blanca de Castilla es la hija de Alfonso II, era nieta de Doña Urraca, ¿vale? Esa fue a la corte francesa, y en la corte francesa, cuando ella viajó, tenía 14 años, más o menos, y la hija de Alfonso VII de Francia, que había tenido previamente con Leonor Plantagenet, que es una de las grandes promotoras de esta literatura artúrica, esta niña se había quedado en casa con su padre, ¿vale? Y tenía unos 8 años. Entonces es lógico pensar que la niña de 8 años escuchara de Doña Blanca de Castilla esta historia de lo que le había pasado. Con ella viajaron sus leyendas, de lo que había pasado con Urraca. O sea, hay una conexión directa entre Castilla y la corte de Blanca de Champaña, y Blanca de Champaña conoce esa historia, se la han contado probablemente difuminada, probablemente con una tradición oral que no sería la tradición. Entonces hay una conexión directa, y la niña, una tenía 14 años, la otra 9, es normal que congeniaran. Las dos estaban más o menos presas en un castillo, las mujeres siempre, las de la nobleza, tenían muy restringidos sus movimientos. Es normal que tuvieran una amistad y que se contaran este tipo de chascarrillos y de historias que conformaron, junto a toda la historia del Grial, todo el conjunto de la literatura artúrica. Este es lo que hemos estado trabajando durante estos años, el decir que no solamente tenemos el Grial aquí cerca, que os invito a visitar Valencia y a conocer la capilla del Santo Cáliz, que es una copa, hoy conocemos hebrea, o sea, específicamente hecha para celebrar la Pascua judía, o sea, y del siglo I. O sea, es la única que de esas características aún hoy en día se conserva. O sea, y que su estancia en San Juan de la Peña, junto con otros muchos más datos que explico en el libro, esto solamente es un capítulo de esto que os he contado esta tarde, son un capitulito, hay muchas más cosas para decir que ese Amfortas, ese rey de la tabla redonda, pues fue una imagen idealizada, pero que partía de un rey, del mejor rey de esa época, que fue Alfonso I de Aragón. Yo creo que, no sé, ha interesado, ha sido cortito, y eso, bueno, si queréis preguntar, no sé qué, pues yo ahora que estamos aquí, pues eso, a ver un pequeño debate o hasta discutir, que discutiendo se aprende también. Alfonso el Batallador tuvo que ser, para los poetas, para los juglares de la época, tuvo que ser un referente por narices, porque era llamado el emperador, Claro. ¿vale? Era rey de Castilla,
de Navarra, de Aragón, tenía un poder en aquellos momentos absoluto. ¿Vale? La lástima que el matrimonio no le Claro, funcionó. aquí hay un problema, aquí yo creo que existió una damniato, ¿cómo se dice? Damniato memoriae, o sea, aquí su mención, sobre todo cuando aparece, que también está documentado, lo explico mejor en el libro, aparece un rey diciendo con el reinado de Ramón Berenguer IV, ya aparece un rey que dice ser el Alfonso que ha vuelto de las cruzadas, que empieza a arrastrar personas que se tienen que cargar a ese rey. O sea, lo tienen que ajusticiar, eso nos lo dice Falsificador, en realidad. sí, entonces, entonces aquí los trovadores que lo hacen de esas obras estarían mal vistos. Es más, tenemos una tradición que todos conocemos que es estoy destripando el libro, luego me lo compréis aunque no, aunque os lo cuente todo, porque tenemos una tradición que es la campana de Jaca. ¿Por qué se ponen las cabezas en un círculo? ¿Qué se está matando en Jaca? Perdón, la campana de Huesca. ¿Qué se está matando allí? Simbólicamente, porque estamos hablando de que eso es una leyenda, pero es una leyenda, simboliza, los martirios simbolizaban algo. Cuando se cuenta que una Santa Lucía le quitan los ojos, simbolizaba algo, porque había visto. ¿Por qué se ponen en un círculo con uno haciendo de bajo? Que yo siempre, pues yo no lo veo muy una campana, porque están matando las tablas redondas. Este modo de gobernar que había tenido Alfonso I el Batallador, basado en los ideales caballerescos de las órdenes de caballería, de las hermandades de caballería, el temple y a todos los que dejó. Yo, para mí, su testamento no fue algo casual ni no pensado, sino que fue un testamento tal como él vivió con ese paradigma de la tabla redonda. O sea, yo lo único que cambio de la historia del Batallador es que en sus correrías por ahí, al igual que nos dicen los textos originales, había una tabla redonda allí donde se firmó su testamento, donde se escenificaba su poder poniendo la tabla. Yo solamente pongo no cambio nada, no pretendo sentar, solamente cambio esto. Su devoción a las reliquias está documentada, su devoción a San Juan de la Peña él está allí, simplemente pongo una tabla redonda y sus caballeros, muchos de ellos venidos desde lejos, pues conformaron, sus fidelis regis conformaron estos caballeros. Aquí os he explicado dos, hay más, he localizado más, afortunadamente. Estos 12 caballeros ideales, idealizados, estos son los que aquí se prohibió en cierta manera, aunque Alfonso II el Trovador sí fue un mecenas de estos juglares, de estos trovadores, pero en la tradición popular se cortó un poco. Mientras que la monarquía Plantagenet, que tenía muy poca legitimidad en ese momento, aunque tenía mucho territorio, lo utiliza para legitimarse, porque utiliza el personaje más famoso en aquella época, el personaje más famoso que se hicieron cruzadas alegando su nombre, no sé qué, no sé cuánto, será este señor. Era el hijo de Sancho Ramírez de Alfonso I el Batallador. Esa es la propuesta y ese es el... O sea, que claro, es que era un emperador, es que... A ver, creo que hay un cantar que dice que un señor de Flandes, sus 6 hijos o 7 hijos mueren para tomar, no me acuerdo dónde, pero o sea, en las crónicas se cuentan gente de muy lejos, incluso en este asedio de Bayona vienen caballeros ingleses también. O sea, se podía ir a las cruzadas, que tenía dinero, y que no podía venir una temporada, como hacía Rutru de Perch o Galvern, a las cruzadas del sur. A la Zaragoza se toma como cruzada, Fraga creo que también tenéis alguna bula de cruzada, no los dos bulas de cruzada. O sea, la cruzada, había dos cruzadas, pero no estaba una arriba de otra. No era la cruzada de Jerusalén de primera división y esto era de segunda, no, no, no. Era una cruzada, venían cruzados de muy lejos, entonces venían con el gran rey, y el gran rey tenía que actuar muchas veces pactando, porque no tenían todavía mucho poder, aunque se diga emperador, y entonces ese es el camino que encontró la leyenda, porque si es verdad que no tenemos el documento que nos asegure que esa pieza que hoy está en la Catedral de Valencia sí que sabemos que estuvo en manos de Ramiro II el monje, eso está documentado y Ramiro II el monje la utiliza es el primer documento fehaciente que tenemos, a partir de que luego eso viajaría en el tiempo, entraría dentro de la corona de Aragón con Martín el Humano. Hay un documento en el que solicita
que le entreguen esa pieza, y con Martín el Humano esa pieza viajaría hasta esa pieza de la que se decía ya en el siglo XII que había sido entregada por el diácono San Lorenzo desde Roma. ¿Vale? Entonces, esa es la parte, claro, la parte, pero